Imaginemos, hermanos, por un momento, que estamos en la lista de las 10 personas más ricas en este mundo. Que estamos dentro de la lista de esos 10. Y un día, después de haberlo pensado seriamente, llegamos a la conclusión de que hay que empezar una nueva mega empresa. Vemos un mercado, un nicho, una oportunidad, detectamos una necesidad y decimos, aquí podemos, ¿verdad?, explotar esto o esta tecnología para hacer una mega empresa. Queremos llegar a los mercados de todo el mundo y superar la competencia. Y bajo el supuesto de que tenemos una inmensidad de recursos e influencias, pregunto, ¿a quiénes elegiríamos para que sean los gerentes y los empleados de esta nueva mega empresa? Obviamente elegiríamos a las personas más competentes, a las más capaces. No importa, ¿verdad?, cuánto es lo que nos vayan a cobrar, queremos a los mejores, los más experimentados. Moveríamos rápidamente toda nuestra red de contactos, incluyendo políticos, presidentes, gobernadores, inversionistas, para asegurarnos de que la empresa va a avanzar sin obstáculos y va a tener éxito. Así se ven, hermanos, los proyectos más grandes de los hombres en este mundo. Pero, ¿cómo es que se ve el proyecto del reino de Dios? El esquema de la salvación incluye a las personas más insólitas, más inesperadas, a los que pensaríamos quizás que son los peores candidatos para avanzar un proyecto que involucra a todas las naciones. A esos, nos dice el apóstol Pablo, son a los que Dios ha escogido. Personas comunes y corrientes. Dios recluta a publicanos, prostitutas, ladrones, adúlteros, borrachos y un gran etcétera que podemos agregar allí. Personas sin recursos y sin influencias. Así fueron los apóstoles. Y así ha sido, hermanos, la iglesia en su mayoría a lo largo de la historia. Sin recursos, sin influencia, sin poder. Dios se vale de lo vil y menospreciado para hacer grandes cosas. Dios usa hombres débiles, mujeres débiles, para alcanzar a todas las naciones y cumplir lo que Él se ha propuesto. Estamos hablando, entonces, de dos lógicas que son opuestas, que son diferentes. Los ojos del mundo aprecian la riqueza, el poder, las influencias. Mientras que Dios, hermanos, utiliza lo pequeño y lo menospreciado. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo en esta porción de su carta. Yo les había dicho, hermanos, que el argumento del apóstol aquí se divide en 3 partes. Pablo nos ha dicho que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Vimos la primera parte de eso ya. ¿Cómo lo ha hecho Dios? A través del mensaje, a través de la locura de la predicación que estuvimos considerando en la ocasión anterior. Ahora hemos llegado a la segunda parte. ¿Cómo Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo? Bueno, a través de los recipientes o los receptores del mensaje. Porque los receptores de este mensaje no son personas acaudaladas, en su gran mayoría, no son de la nobleza, no son poderosos. Son personas comunes y corrientes. Y en la próxima ocasión vamos a ver cómo el acto o el modo de la predicación que utilizó el apóstol sirve también como una evidencia de cómo Dios enloquece la sabiduría del mundo. Pero en lo que respecta a este sermón, hermanos, quiero que veamos el argumento del apóstol aquí en 3 partes. En primer lugar, tenemos aquí a los receptores o los recipientes de este llamado, versículos 26 al 28, los recipientes o receptores del llamado. En segundo lugar, encontramos cómo Pablo habla
de la completa dependencia en Dios y en Cristo. La dependencia de estos receptores en Dios y en Cristo, eso en el versículo 30. Y por último, quiero que veamos la finalidad de este esquema. ¿Por qué es que Dios quiso escoger a los menos esperados, a los candidatos más insólitos para avanzar su reino? Eso lo tenemos en el versículo 29 y 31. Otra vez, los receptores del llamado en primer lugar, la completa dependencia que estos receptores tienen en Dios y en Cristo, y por último, la finalidad de este esquema. Observemos entonces quiénes son los receptores o los recipientes de este llamado. Pablo comienza diciendo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. El apóstol llama la atención a su audiencia para que consideren su llamado. En otras palabras está diciendo, dense cuenta, consideren. Y Pablo quiere que recuerden de dónde los sacó Dios. ¿Cuál era su condición? ¿En dónde se encontraban? ¿Cuál es su posición dentro de esta sociedad a la que ustedes están admirando tanto? Pablo dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esto implica dos cosas, hermanos. En primer lugar, había algunos que sí lo eran. Había algunos que eran sabios según la carne, algunos que eran poderosos o nobles. Y la historia de la iglesia da testimonio de esto. Dios no solamente salva, ¿verdad?, a personas que no tienen rango o recursos en nuestro mundo. Dios también salva a personas que son poderosas o que tienen recursos. Pero en proporción, Pablo dice, cuando yo pienso en ustedes como iglesia, puedo decirles, la gran mayoría de ustedes no pertenecen a ese estrato. No son nobles, no son poderosos, no son sabios según la carne. La gran mayoría de los creyentes en Corinto no pertenecía a esos grupos. Eran del vulgo, sin poder ni influencia. Esa es la otra cosa que implica el apóstol aquí. Y algunos, si avanzamos más en la carta, vamos a ver, eran incluso esclavos. La posición más baja que habría en la sociedad antigua. Le pertenecían a alguien más. Pablo dice, de allí los llamó Dios. Es como si el apóstol dijera, déjenme refrescarles la memoria por un momento. Ustedes que están poniendo tanta atención en la sabiduría del mundo, ¿verdad?, en el poder externo, en las influencias, ¿quieren saber de qué grupo eran ustedes? Pablo se los dice en el versículo 27, lo necio del mundo, lo débil del mundo. Versículo 28, lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es. En otras palabras, dicho de manera coloquial, ustedes son unos donadies. De hecho, ese es el título de mi predicación. Donadies para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo, hermanos. Vean de dónde los escogió Dios. La lógica es esta. Si Dios quisiera que ustedes se gloriaran en las apariencias, en la sabiduría de este mundo, en la nobleza, en los poderosos, Dios los hubiera sacado de allí. Pero no ese es el caso. Ustedes no vienen de esos grupos. Y eso nos demuestra que Dios tiene otra intención. Dios es el que hace esto. Pablo les está diciendo, Dios es el que escoge. Él es el redentor de este pueblo de donadies. Fíjense que repite 3 veces el verbo escoger. Versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dios los escogió a ustedes, y Dios los escogió de esa posición. Como en aquella parábola de la gran cena en el Evangelio según Lucas,
en la que el Señor llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, todos los que estaban por el camino, para poder llenar, ¿verdad?, el gran banquete que iba a hacer este Señor. Lo mismo, hermanos, en el reino de Dios. Estas son las personas que Dios escoge. Dios pone el mundo de cabeza entonces. Pablo nos está diciendo que Dios obra por contrarios, Dios obra de forma paradójica, no como nosotros lo pensaríamos, no como la sabiduría del mundo nos diría. Dios obra tal y como lo vemos en la cruz de Cristo, la omnipotencia mostrada en la debilidad. Así Dios escoge lo humilde, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte, para deshacer lo que es. Así lo vemos en la vida de los apóstoles. Por ejemplo, piensen en el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Cuando ellos comienzan su predicación en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un Pedro, hermanos, que vemos un hombre transformado, que habla con denuedo, después de que había negado al Señor 3 veces, delante, ¿verdad?, ni siquiera de las autoridades, delante de una sierva. Vemos a Pedro ahora hablando con denuedo, delante de las autoridades más poderosas de su época, predicándoles el Evangelio, hablándoles de Cristo, cómo Cristo había cumplido con lo que los profetas habían dicho. Pero ¿de dónde había salido Pedro? Pedro era un pescador. Y no es por demeritar esa labor, ¿verdad? Los eruditos se debaten exactamente en cómo sería el ingreso de un pescador. Parece que no sería tan pobre. Pero el hecho es que Pedro no había estudiado, no tenía una preparación para hablar con los escribas y con los fariseos, que habían dedicado su vida por entero al estudio de la ley. Pero cuando ellos lo oyeron hablar, nos dice el libro de los Hechos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se sorprendieron. Había algo diferente en estos hombres. Aunque su posición, ¿verdad?, externa no apantallaría a nadie en ese momento, su predicación sí. Estos hombres tenían algo de otro mundo. 2 pescadores pusieron en jaque a la cúpula de la autoridad y los doctores de la ley. Así en la iglesia, así hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, lo que Pablo está haciendo es diciéndoles: ustedes mismos, corintios, son una evidencia de que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. No se dejen apantallar por las apariencias, no se jacten de cosas externas, no se jacten en los hombres o en la sabiduría de los hombres o el poder o la situación o condición social de una persona. No hay motivo de jactancia en eso. Pero para apuntalar esta idea, ¿verdad?, y llevar el argumento todavía más profundo, pasemos al punto número 2. Porque Pablo les va a decir que ellos dependen por completo de Dios y de Cristo. Si la palabra de la cruz, el llamado que hemos recibido y la elección de Dios nos lleva a la humildad, Pablo refuerza aún más nuestra dependencia de Dios. ¿Qué tan dependientes somos, hermanos? Vean por favor el versículo 30. Pablo dice esto: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa esto? Ninguno de nosotros buscaba naturalmente a Dios. Pablo nos está diciendo que de donde proviene esto es de Dios, con el artículo Él, más por Él. ¿Por quién? Por Dios, más por Dios. O si quisieran pensar en esta misma idea, gracias a Dios
Es por Él. Él es el agente que logra esto. Él es el medio que posibilita esto. Mas por Él estáis ustedes en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cómo Pablo había dicho al principio de esta carta? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es la misma idea. Dios es el que nos buscó. Dios es el que nos escogió. Pablo ya nos ha dicho. Pero no solamente, hermanos, Pablo nos dice que Dios es el que nos trae a Cristo, que es por Dios o gracias a Dios que estamos ahora en Cristo. Pablo nos dice que Dios hace algo más, y lo hace con las palabras, el cual nos ha sido hecho por Dios, hablando ahora de Cristo. La idea es que Dios, el mismo que nos ha unido a Cristo Jesús, ha puesto a Cristo como el centro de nuestras vidas. De Cristo como nuestro mediador fluye toda bendición espiritual, fluye toda gracia salvífica, fluye la sabiduría, la santificación, la justificación, la redención. Dios puso a Cristo como el mediador, del que fluye todo esto como un regalo para su pueblo. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Imagínense que estamos en el desierto, que estamos muriéndonos de sed, estamos secándonos por completo. De pronto alguien llega anunciándonos que hay una fuente inmensa de agua viva no muy lejos de nosotros. Nosotros pensamos que el anuncio es una locura. Estamos renuentes, decimos, estamos en medio del desierto, ¿cómo es que va a haber una fuente de agua viva? Además inmensa. De pronto, un poder de otro mundo nos convence de que eso es verdad. Y una mano invisible nos lleva hasta la fuente de agua viva. Nos damos cuenta que sus aguas no se agotan. Esas aguas no solo quitan la sed, esas aguas nos dan vida eterna. La mano invisible, hermanos, es Dios, llamándonos poderosamente, uniéndonos a Cristo. La fuente de agua viva es el Señor Jesús. Es Cristo de quien recibimos todo beneficio espiritual para nuestra vida cristiana. Es por esto que Pablo enumera 4 gracias que recibimos en unión con Cristo: sabiduría, justificación, santificación y redención. Que dicho de otra manera, creo que esta es la forma en la que Pablo engloba la totalidad de nuestra vida en Cristo. Es una forma de abarcarlo todo. ¿Por qué Pablo dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría? Cristo, hermanos, es la fuente de la sabiduría para la vida cristiana. Pablo ya nos ha dicho que en la cruz, ¿verdad?, en Cristo crucificado, encontramos el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero no solamente la encontramos a través del acto, no solamente la encontramos a través del hecho de la crucifixión, sino que la recibimos a través de Cristo. Por eso Pablo, en otra carta, ¿verdad?, en la carta a los Colosenses, nos va a decir que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en unión con Él que recibimos entonces sabiduría divina. O en otras palabras, es en unión con Cristo que recibimos el temor a Jehová, del que habla el libro de los Proverbios. Es Cristo el que nos da esto, de donde fluye esta bendición, el que nos instruye como maestro para vivir en armonía con el propósito de Dios. Pero no solo Cristo es nuestra sabiduría, es también nuestra justificación. Él mismo llega a ser nuestra justicia, por la que somos recibidos por el Padre. Así lo había anunciado el profeta Jeremías a través de ese título, que por la promesa de Dios íbamos a poder decir: Jehová, justicia nuestra.
Así podemos decir en la vida cristiana, Cristo es justicia nuestra, justicia de Dios, justicia perfecta, justicia para que seamos aceptos delante del Padre. En unión con Cristo somos declarados tan justos como lo es nuestro Señor. Pero Pablo agrega además y nos habla de la santificación. Todo avance que hacemos en la vida cristiana, todo crecimiento, tanto la mortificación del pecado como el vivir a la justicia, proviene de su gracia. Es cierto, la santificación requiere esfuerzo, pero desde los primeros impulsos hasta la continuación en el hábito de la gracia, podemos decir que se deben a Cristo. Por eso Pablo le puede decir a Timoteo, esfuérzate pues en la gracia que es en Cristo Jesús. Suena paradójico, pero lo que reconoce ahí el apóstol es que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y que toda la gracia fluye a través de nuestro Señor. Entonces también la santificación está implicada allí, es gracias a Cristo. Y por último, Pablo menciona la redención. Dios ha hecho a Cristo nuestra redención. Dios lo puso como el Redentor, que nos ha librado de la esclavitud que teníamos al pecado, para que seamos ahora sus fieles y alegres esclavos. Pablo va a retomar esa idea más adelante en la carta a los Corintios y les va a decir que ellos habían sido comprados por precio, que vivieran, ¿verdad?, glorificando a Dios con su cuerpo y con su espíritu. Habían sido comprados con la sangre de Cristo. Nosotros no podíamos liberarnos a nosotros mismos del yugo del pecado, pero Cristo es el que nos rescata. De principio a fin, entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo, la salvación es de Dios en Cristo. Dios los escogió, Dios los llamó, Dios los sacó de lo necio, lo vil, lo menospreciado de este mundo, y Dios hace que Cristo sea el centro de nuestra vida, el centro de todo, el centro de nuestra salvación y de nuestra existencia misma. Pablo era calvinista. De hecho, Jonathan Edwards, tocando ese pasaje, dice que la forma en la que él se convenció que la salvación dependía enteramente de Dios es a través de 1 Corintios 1:30, el mismo versículo que estamos viendo aquí. Porque Pablo está diciendo, hermanos, no tenemos nada en que jactarnos, dependemos enteramente de Dios y el mérito es suyo. Por último, vean por favor la finalidad de este esquema. En tercer lugar, la finalidad de este esquema. Versículos 29, ¿verdad? Me lo he brincado a propósito, y versículo 31. Quiero que vean lo que Pablo hace aquí. Este esquema tiene un propósito doble. Una parte está en el versículo 29 y la otra está en el versículo 31. La primera parte de este esquema, de la forma en la que Dios ha decidido obrar, es humillar al hombre. Porque Pablo nos dice que Dios ha hecho esto a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin también podría traducirse por la palabra que Pablo utiliza, que ninguna carne, Pablo está hablando con un hebreo allí, ningún ser humano, ¿verdad?, de carne y hueso pueda jactarse delante de la presencia del Altísimo. Ese es el primer propósito. Dios quiere mostrar al hombre, hermanos, Dios quiere mostrarnos que no podemos tener ningún mérito, que no hay nada con lo que podamos pararnos delante de Dios y decir, Señor, mira lo que tengo, mira lo que he hecho, mira lo que he logrado. Dios ha diseñado la salvación de tal modo que nadie pueda presumir de haber logrado algo delante de Él. Nadie puede decir, Dios me salvó porque soy una persona importante. ¿Cómo Dios no se iba a fijar en mí? Uno de los nobles de esta sociedad, un hombre muy sabio, un hombre muy poderoso. No, Dios quiso escoger lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es,
para que no hubiera jactancia. Pero además, Pablo agrega esto en el versículo 31. No es únicamente el propósito humillar al hombre o que nadie se jacte en la presencia de Dios. El propósito último, el propósito definitivo, final, es asegurarse, hermanos, de que toda la gloria es para Dios. Vean cómo lo dice en el versículo 31. Para que, como está escrito, aquí Pablo está citando el profeta Jeremías, el que se gloría, gloríese en el Señor. Quiero que ustedes puedan ver la fuerza de esto, hermanos, y déjenme explicarlo de esta manera. El verbo que se utiliza en el versículo 29, jacte, el verbo jacte, y el verbo para gloriarse en el versículo 31 son un mismo verbo en griego. Ahora, los traductores lo tradujeron de manera diferente porque ellos sintieron la tensión al ver este pasaje y dijeron, Pablo está diciendo que nadie se puede jactar en la presencia de Dios, pero al mismo tiempo Pablo está diciendo que Dios quiere que la gente se jacte, pero que se jacten en Él, que se gloríen en el Señor. Y por eso escogieron la palabra gloriarse, porque sonaría un tanto extraño, ¿verdad?, decir que se jacten en el Señor. Pero es la idea. Por un lado, Pablo dice, nadie se puede jactar delante de Dios. Pero el propósito final, déjenme decirlo así, hermanos, es que presumamos a Dios, que hablemos bien de Él, que le atribuyamos todo el beneficio, toda alabanza, toda gloria, que digamos, Señor, tú eres bueno y todo lo que hemos recibido es por ti, no por nosotros. No podemos jactarnos de nosotros o por nosotros mismos. Pero así, hermanos, como un niño presume a su padre ante otros diciendo, mi papá es más fuerte, es más inteligente, es más habilidoso, etc. Pablo espera que hagamos lo mismo con Dios. Que hablemos de su fama, que le demos la gloria, que reconozcamos su poder, su bondad, que nos regocijemos en Él. Así que, permítanme terminar con 3 aplicaciones que obtenemos de la verdad que Pablo nos ha expuesto en este pasaje. En primer lugar, hermanos, recordemos nuestro lugar delante de Dios. Tenemos la misma necesidad que los corintios. Quizá nuestros problemas no son los mismos, quizá nuestra iglesia se vería muy diferente a la de los corintios. Pero podemos apropiar esta misma instrucción, porque nuestra iglesia también está compuesta, en su mayoría, de lo necio y lo débil. Eso somos nosotros. Como me lo dijo una amada hermana una vez, acuérdate que eres un gusano y vienes del polvo. Así yo recuerdo una vez, hermanos, que le quise mandar un mensaje al pastor Héctor antes de que predicara. Un mensaje de texto, no del WhatsApp, sino de texto. Pero el mensaje se partió a la mitad. Y la primera parte decía, acuérdate que eres un gusano. La segunda parte decía, pero que estás en las manos del Dios Todopoderoso. Pero solo le llegó la primera parte, después le tuve que decir, hermano, esta es la otra mitad del mensaje, ¿verdad? Pero eso es lo que Pablo, hermanos, nos está diciendo. Esa es nuestra posición. Somos los donadies de este mundo. Pero somos bienaventurados. Precisamente por eso. Porque Dios quiso tomarnos de ahí y convertirse a Él en nuestro todo. Y seremos los reyes y sacerdotes del mundo venidero. Pero eso hasta el regreso de Cristo, no antes. En segundo lugar, Dios ha puesto a Cristo como el centro. Por lo tanto, mantengámoslo así en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Cristo, hermanos, es el sol de la iglesia y del reino. Cuando no lo tratamos como tal, toda nuestra vida se enfría y se viene abajo. Imagínate el caos en el que incurriría nuestro universo si el sol de pronto desapareciera.
Lo mismo, hermanos, ocurre en nuestra vida cuando Cristo no está en el centro. Pon a algo o pon a alguien diferente al centro y te darás cuenta que pronto andarás por un amargo desierto. Esa va a ser tu experiencia si Cristo no está en el centro. En Él recibimos toda gracia. Cristo es el baúl de los tesoros inagotables de Dios, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, no necesitamos más. Pero si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Hermanos, este es un principio clave en nuestro corazón y para la iglesia. Hay un orden, hay una prioridad en nuestros amores. Y cuando esos amores no están en el orden que Dios ha indicado, las cosas van mal. Muchos problemas en nuestra vida y en nuestra iglesia se resolverían si el orden de nuestros amores va así. En primer lugar, Dios, en un lugar intocable, ¿verdad? En un lugar que no se comparte con nadie, la crema y nata, lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros amores, nuestra alma, nuestras fuerzas, facultades, etc. En segundo lugar, ¿verdad? Si estamos casados, nuestra esposa. Y si tienes hijos, hermano, hermana, los hijos al final, no en medio, no en el primer lugar. Primero el esposo, después los hijos. Si no estamos casados, tenemos que decir nuestros padres, nuestro prójimo. Si se invierte algo de eso, si Dios no está en primer lugar, si Cristo no está en el centro, las cosas van a salir mal. Ese es el resultado seguro. Si Cristo está en el centro, quizá todo puede ir mal alrededor, las circunstancias de este mundo, pero nuestro corazón va a estar firme, vamos a estar alegres, vamos a vivir disfrutando, hermanos, la bienaventuranza que Dios nos ha dado. Por último, en tercer lugar, veamos el esquema de la salvación como un antídoto para nuestro orgullo y el motivo más poderoso para dar toda la gloria a Dios. ¿Cómo es que funciona el orgullo? ¿Cómo es que se da el orgullo? ¿Qué hay detrás, hermanos, del orgullo? La creencia de que somos muy importantes, de que somos indispensables, de que el mundo gira en torno a nosotros y gracias a nosotros, de que el mundo está desesperado, ¿verdad?, por conocer nuestra sabiduría y lo que tenemos que aportarle. Sin embargo, hermanos, la salvación nos muestra que no es así, que la gloria es para Dios, que el centro de este universo es Cristo y no hay otro, que somos simplemente siervos y que al reconocer nuestra identidad podemos ser felices en Cristo. Por eso debemos decir al mismo tiempo, Dios nos hace bienaventurados y felices, porque Dios se da a conocer a nosotros y quedamos cautivados por Él. Encontramos, hermanos, la verdadera razón para vivir. Es interesante que como cristianos no queremos aferrarnos a esta vida, pero al mismo tiempo la amamos. Y hay un sentido en que ese amor por la vida es correcto, porque sabemos, hermanos, cuál es el propósito de esta vida. Y por eso nos aferramos a ellas, porque queremos alabar a Dios en la tierra de los vivientes. Vivir para la fama de nuestro Padre Celestial, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Así se ve, hermanos, gloriarse en el Señor. Y allí se encuentra nuestra felicidad. Pregunto, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, ¿no quisieras tener tú la misma oportunidad de decir, yo me quiero jactar en el Señor, yo me quiero gloriar en Él, yo quiero presumir quién es Dios, el más grande de los seres, sin comparación alguna? Entiendo ese mensaje. Pues pon tu confianza entonces en Cristo. Reconoce tu completa dependencia de Él. Humíllate delante de Él. Porque la Escritura dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Y ese es el corazón que Dios recibe, un corazón humillado, un corazón contrito. Es el que Dios no desprecia.